¿Qué tal todos? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo algunas de las mejores historias de Reddit. Espero que lo disfruten. Doctores de Reddit, ¿cómo se siente cuando acuden a una cita con el médico? ¿Ustedes y su médico discuten lo que les pasa como si fuera un proyecto grupal? ¿No vas para nada porque eres tu propio médico? Depende de lo que vaya. Como antecedentes, soy oncólogo, por lo que me he formado en medicina interna anteriormente. Para la mayoría de las cosas de tipo medicina interna, no me molesto en ir a menos que necesite algo que no pueda conseguir fácilmente. Por ejemplo, laboratorios o imágenes. Para temas especiales en los que no me entrené, entro y trato de darles la mejor historia que puedo, pero les dejo hacer lo suyo. Internet Hi-Fi de un paciente de oncología. Gracias por hacer lo que hace. Estuve en una conferencia hace un par de años, realizada por dos médicos que se habían sometido a un tratamiento para el cáncer de mama y escribieron un libro juntos al respecto. La recuerdo hablando de su diagnóstico. Ella misma era cirujana de cáncer de mama. No lo puedes inventar. Entró a la habitación, vio sus propios escaneos con el médico y su corazón dio un vuelco. Apenas escuchó una palabra de él, porque no podía detener la avalancha de información que estaba recibiendo. Al mirar el escaneo, supo si necesitaría cirugía, quimioterapia, radioterapia, cuánto tiempo sería, cuál era su supervivencia estimada. No creo que lo discutieran como un proyecto grupal, pero supongo que ella no pudo evitar escuchar su propio monólogo interno, ya que era su propio campo. Recuerdo que dijo que lo había encontrado, en retrospectiva, una increíble oportunidad de aprendizaje sobre cómo interactuar con los pacientes y que pensaba mucho en ello. No me involucro en la gestión. Dejo que el doctor al verme lidere eso, a menos que ellos pierdan algo enorme y yo lo verificaría 2 veces. La principal diferencia es que puedo presentar el historial completo y la información relevante en aproximadamente 30 segundos, y el médico con esa información puede darme un plan de manejo aproximadamente al mismo tiempo, las consultas más rápidas de la historia. Muy metódico. Mi madre es médico general. Por lo general, se autodiagnostica la mayor parte del tiempo, pero a veces obtiene una segunda opinión. En realidad no va a otro médico, solo lo llama para preguntar sobre cosas. Sus contactos están llenos de todo tipo de médicos. Es como una comunidad clandestina secreta, para cosas como obtener ultrasonidos, etc. Entonces sí, discuten cosas como si fuera un proyecto grupal. Mis abuelos eran médicos y vivieron con nosotros mientras yo crecía. La abuela era pediatra y el abuelo era cirujano. Cada vez que tenía un dolor o me sentía mal, ella me examinaba. Luego iba a su tableta de medicina del baño y traía la medicina en un pequeño vaso de papel. Siempre me hizo sentir mejor. Más tarde descubrí que siempre era un Tylenol para niños. Ella me estaba engañando con el efecto placebo. Si realmente estuviera enferma, mi abuela haría que mi mamá me llevara a otro médico, ya que ella ya no estaba practicando y no podía ordenar exámenes ni recetar medicamentos. Mi papá es el jefe de mi departamento de emergencias local, por lo tanto, casi nunca fui al médico más que para recibir vacunas o exámenes físicos, para hacer deporte o para mi chequeo médico antes de la universidad. Pero la regla general para mi hogar era que si no te estás muriendo activamente, no vamos al médico. Simplemente era capaz de hacer la mayor parte del mismo. Una vez me abrí la mano muy profundamente mientras cocinaba y él la cosió en la cocina en unos 5 minutos. Mirar hacia atrás en esos días fue bastante loco, pero las historias que trajo de la sala de emergencias son mucho más locas. Espero que traiga algunos médicos aquí para dar respuestas personales. Paul Kalanithi abordó un poco este tema en su libro When Breath Becomes Air. Al principio en su tratamiento contra el cáncer, estuvo muy involucrado en la toma de decisiones, y la forma en que describió la conversación con su oncólogo fue más como una colaboración. Más tarde, ella le recordó que él no tenía que participar en la toma de decisiones y que podía dejar que ella fuera el médico y que se concentrara en sí mismo. Terminó aceptando esta oferta. Entonces, incluso entre el mismo paciente y el médico, la relación variaba. Soy médico de urgencias y a veces tengo otros médicos como pacientes. En su mayor parte son pacientes bastante buenos porque pueden dar una buena descripción de sus síntomas de una manera que es útil para mí. Por lo general, hacen buenas preguntas y están bien equipados para tener una buena discusión informada sobre su diagnóstico y tratamiento. A veces me resulta difícil volver a marcar mi charla paciente, donde simplifico los términos médicos para los laicos. A veces es un desafío si su área de especialización no está relacionada en absoluto con el problema en cuestión y no reconocen su comprensión limitada. Los peores pacientes son los que tienen pocos conocimientos médicos y creen saberlo todo.
alguna versión de mi tía es enfermera y dijo que necesitaba una resonancia magnética de cuerpo entero para esta secreción nasal. En cuanto al autodiagnóstico, normalmente me ocupo de mis propios problemas médicos menores. Si notaba señales de algo más serio, acudía a otra persona. Como veterinario, muchos de mis peores clientes son enfermeras y médicos, muchos diagnósticos y tratamientos caseros cuestionables. Sí, las personas y los animales somos bastante cercanos, pero no somos iguales y los medicamentos no funcionan 100% igual. Sin embargo, estoy de acuerdo en tener dificultades para volver a marcar la charla paciente. Estas son personas que pueden entender los términos médicos y no quiero ser degradante, pero tengo mi tonta explicación sobre las cosas y simplemente fluye. Para ser justos, reconozco que probablemente también he molestado a mi médico, aunque cuando fui a operarme el año pasado, lo pasé muy bien charlando con las enfermeras de anestesia sobre los protocolos hasta que me drogaron. Cuando llevo a mi perro al veterinario, ella siempre se sorprende de que me sorprenda que algunos de los mismos medicamentos funcionen en humanos y perros. Siento que la medicina veterinaria es mucho más difícil que la medicina que practico. Compartimos muchos de los mismos medicamentos. Muchos de ellos son solo cambios en la dosificación. Entiendo que la dosificación de los medicamentos para la tiroides es muy diferente en personas y mascotas, lo que causa mucha confusión. Y cosas como Benadryl. Un humano de 100 libras toma 1 o 2 veces al día. Un perro de 100 libras toma 4. 2 o 3 veces al día, por lo que ese tipo de cosas, incluso para los laicos, puede ser difícil. Me refiero 4 tabletas, no matarás a tu perro. Darle a tu mastín un medio de Benadryl no va a ayudarlo. El otro día estaba buscando un antibiótico veterinario específico para ver si un cliente, podría obtenerlo en una farmacia humana. Y descubrí que no se lo damos a la gente porque causa alucinaciones, aparentemente de la mala variedad. Espero no hacer alucinar a mis pacientes. Ninguno de ellos parece demasiado molesto por esto. Específicamente sobre la medicación para la tiroides, la diferencia en la dosis es bastante significativa. Por lo general, solicitábamos una receta a la farmacia que el cliente prefiriera, pero había una específica que odiábamos usar si se trataba de medicamentos para la tiroides. La farmacéutica que trabajaba allí siempre nos llamaba para verificar la dosis, incluso después de que nosotros, los asistentes, incluso el médico le explicábamos muchas veces. Sí, sé que suena como una sobredosis, pero es un perro. Este comportamiento finalmente terminó cuando descubrimos que ella se encargó de cambiar la dosis de un paciente porque no podía contactarnos. El dueño trajo al perro para volver a verificar el nivel y no estaba cerca de donde debería estar. El cliente nos devolvió la llamada y nos leyó la etiqueta. Fue una dosis muy baja. Cuando nuestra veterinaria se enteró, se dirigió a la farmacia en el almuerzo y se fue contra la farmacéutica. Desearía haber estado allí. Ella no se detiene cuando está realmente enojada, y no me habría sorprendido saber que la farmacéutica lloró. Doctor aquí, medicina familiar. Ya autodiagnostico la mayoría de las cosas, pero para mi hija de 1 año decidí que no quiero hacer eso por ella. Entonces su pediatra no sabe que soy médico. Nunca se lo dije. Quiero que me trate como a cualquier otro padre y que me explique todo como si tuviera 5 años. Tengo miedo de ser demasiado indiferente con la salud de mi hija y perderme algo, o que el médico suponga que sé más de lo que realmente sé. En realidad es una estrategia que he adoptado desde entonces en mí misma. Si voy al médico, por ejemplo, un ginecólogo para un chequeo de rutina, a veces simplemente no digo lo que hago para poder legítimamente hacer preguntas tontas sobre las cosas que debería saber, o para que el otro médico no omita información importante que asumen que conozco por temor a insultarme. Por otro lado, mis médicos habituales sí lo saben, como el ginecólogo que me atendió durante mis embarazos, y eso permite discusiones más complejas y matizadas sobre decisiones de salud, como debatir preguntas y darme opciones que él no necesariamente daría a sus pacientes. Puedo estar seguro de que entiendo bien los pros y los contras médicos una vez que me dé una explicación básica. Ojalá pudiera hacer eso con mis hijos. No soy médico en absoluto, soy ecografista y hago ecografías. Trabajo en el mismo hospital en el que trabaja el grupo de pediatras de mis hijos. Cuando nació mi hijo en abril terminó en la UCIN. El hecho de que conociera a todos los que estaban allí desde el escaneo en el departamento fue reconfortante. Sé que son buenas personas y practican bien. En un momento, el médico de la UCIN dijo, bueno, ya sabes cómo es esto. Y tuve que decirle, no tengo ni idea de cómo es esto. No me pongo en cuclillas con los pulmones. Conozco la anatomía básica y eso es todo, lo cual es cierto. Los pulmones tienen aire, por lo que la ecografía no se acerca a los pulmones. Ella me dijo que iba a obtener el guión normal de ahí en adelante, así que no se sienta insultado si me dice cosas que yo ya sabía. No, explícame como si fuera el primer día que puse un pie en un hospital, por favor. De esa manera nadie asume que alguien recogió lo que se quedó.
Doctor, aquí. Depende un poco del campo de la medicina involucrado. Por ejemplo, no sé mucho sobre problemas neurológicos, así que si fuera a ver un neurólogo, ciertamente no estaría colaborando. Para condiciones más genéricas, previamente le he ofrecido mis pensamientos a mi médico sobre lo que podría hacer. En última instancia, sigo yendo al médico, ya que pueden recetarme medicamentos, solicitarme pruebas que serían difíciles, cuestionables de hacer para mí. Me senté en una consulta entre dos médicos y uno de ellos necesitaba una ecografía. Ya se conocían a través del trabajo, así que fue muy amigable y casual entre los dos. El médico paciente tratando de averiguar qué estaba pasando en la pantalla de ultrasonido y el médico le estaba enseñando las partes que no conocía. Mi padre es médico y dijo que se quedaría despierto hasta las 2 o 3 de la madrugada discutiendo temas de la escuela de medicina con su compañero de habitación, algo así como por diversión y también por el beneficio obvio. Mis dos padres son médicos y se ven como sus médicos. Para su situación no programan citas para nada. Así que si ellos o yo enfermamos de gripe, simplemente escriben una receta. Si necesitan especialistas, generalmente les dicen que son médicos y reciben un mejor tratamiento, como saltarse las filas o lo que sea, o que ya se conocen. Así que es relajado. Lamento que esto suene un poco estropeado, pero es mi experiencia. Intento actuar como cualquier otro paciente. Los médicos pueden sabotear mucho su propio cuidado cuando toman atajos o quizás negándose a abordar sus propios problemas como lo hacen otros pacientes. Es un error. He visto daño hecho de esa manera. No voy por cosas triviales como infecciones autolimitadas o cosas que son inofensivas, porque sé que lo son. Pero sí voy a ver a mi médico habitual por problemas que realmente me molestan, o para exámenes de rutina como cualquier otra persona. Puede ser extrañamente estresante ser el médico o el paciente en este tipo de interacciones. He aprendido a no dejar que me moleste cuando soy el médico que atiende a otros pacientes. Puede ser perjudicial para el médico como paciente si deja que este tipo de interacción lo afecte. Intento no generar estrés a otros médicos que me ven y saben lo que soy. Eso podría ser perjudicial para mí. Entonces, en dos palabras, es terrible. Estuve como estudiante de medicina, donde durante el examen me enseñaron y me preguntaron cuál pensaba que era el problema. Y ahora, 2 años después de la calificación, todavía lo odio. En el entrenamiento tiende a moverse mucho, lo que significa poca o ninguna continuidad con su propia atención médica, por lo que provee algunos enfoques. A veces no digo que soy médico, a menos que me pregunten específicamente, y solo les doy un historial de libros de texto realmente obvio sobre lo que está sucediendo para que no puedan diagnosticarme mal. Otras veces he hecho esto y ellos no han hecho lo que yo buscaba. Así que tuvimos una discusión incómoda y tuvimos que obtener las pautas nacionales de internet. Ahora que me he calmado un poco, mi médico me conoce y en general me deja decirles que sangre, etc. Quiero o él diagnostica si tengo una idea. Luego nos pondremos de acuerdo sobre qué prescribir o el manejo futuro, lo cual es asombroso. Espero que esto ayude a satisfacer su curiosidad. El ritmo y la densidad de las conversaciones es diferente, estoy seguro. Soy un médico de emergencias que a lo largo del tiempo he tratado a varios médicos en mi comunidad, incluso internistas, cirujanos, oncólogos, radioterapeutas, algunos de mi hospital y otros no. Tengo en cuenta que cada especialidad es bastante diferente a las demás. El radiooncólogo, por ejemplo, piensa y habla de manera diferente que el cirujano orto, y sentí que mi tratamiento de cada uno de ellos era realmente muy similar al tratamiento de un profesor de ingeniería. Las personas con mentalidad académica tienden a hacer muchas preguntas e investigar cosas mientras estás fuera de la sala, en comparación con las poblaciones que solicitan una inclinación más paternalista y solo quieren que les diga qué hacer para que pueda seguir con su día. Tengo cuidado de dar crédito a que la cantidad de horas que dedicaron a la capacitación de mi médico de familia es la misma que la mía, simplemente un tema diferente. Ella sabe un montón de cosas sobre el manejo y la detención de enfermedades crónicas que yo no. Y yo, bueno, sé cómo intubar a las personas, manejar un mal viaje con LSD o usar un frasco de burbujas para distinguir entre los niños que tienen miedo y los niños con heridas en la cabeza. Obligatoriamente no soy médico, pero sí esposa de médico. Pensé que podría tener un quiste de ganglio en mi muñeca, porque podía sentir algo dentro, que me estaba causando dolor cuando movía mi muñeca, así que programé una cita con un cirujano ortopédico, especialista en manos. Hice que viniera mi esposo, radiólogo intervencionista, en caso de que hubiera preguntas que no hubiera pensado en hacer, o algo sobre lo que necesitaba más explicaciones más adelante. El cirujano ortopedista fue amable y usó términos sencillos conmigo, pero con jerga técnica con mi esposo.
Fue divertido escuchar el cambio entre los huesos, tendones de la muñeca y bla bla, anterior bla bla medial, lo que sea que le dijo a mi esposo. En un momento me hicieron una ecografía en la muñeca para determinar si podría ser un quiste o si debería hacerme una resonancia magnética más detallada, y el cirujano le preguntó a mi esposo si quería hacerse cargo de la ecografía, ya que mi esposo se capacitó en radiología de diagnóstico también. Y lo hizo totalmente. Es extraño que su esposo mueva la varilla de ultrasonido y señale manchas aleatorias de estática. Ambos estuvieron de acuerdo en que era un quiste, aunque a mí me parecía un montón de estática y nada. Así que fue interesante ver a mi esposo remitirse al cirujano por su especialidad y viceversa. Edición. Acabo de recordar que esa vez llevamos a nuestra gata a una radiografía porque estaba desarrollando artritis y no estábamos seguros de qué tan grave era o si sus huesos se estaban deteriorando. De hecho, mi esposo tomó sus rayos X y un asistente de radiología la leyó. Y ambos estaban convencidos de que nuestra gata tenía espoliones óseos o pequeños crecimientos óseos alrededor de la columna cerca de la cadera. Estaba convencido en un 80% de que la columna vertebral de nuestro gato estaba absolutamente destrozada. El veterinario no estaba preocupado y dijo que los huesos de gato se ven así y no la lastimaban, y no había nada de qué preocuparse. Terminó investigando un poco sobre la anatomía felina para asegurarse de que nuestra veterinaria, muy bien informada, no estuviera hablando mal. Ella no lo estaba. De todos modos, la moraleja de la historia es que fue a la escuela de medicina para estudiar anatomía humana, no anatomía felina, por lo que tuvo que aprender a dar un paso atrás y ceder ante el experto. Bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. Esperen, no olvides suscribirte y darle a like si te gustó el video. También puedes seguirme en mi canal de Twitch si quieres saber quién está detrás de esta sensual voz. Bueno, eso es todo, adiós.